La semana pasada les contaba a través de la pestaña de comunidad que tenía la necesidad de hacer una reestructura del canal y empezar a enfocar un poco más los contenidos, en especial la cantidad de publicaciones y cómo concentrar el trabajo para que en definitiva esto que para mí es un hobby, tratar de hablar en público con ustedes de fútbol, compartir mi pensamiento, no se transforme en una actividad que hasta por momentos supere la cantidad de horas de mi trabajo habitual, de mi trabajo formal, con el que genero ingresos realmente. Entonces, bueno, decidí en este caso armar un programa los lunes donde hablaré en lo previo de los partidos de Copa, puede llegar a ser también de los partidos de la eliminatoria. Voy a enfocarme por ahora en la Copa Libertadores de América y la Sudamericana. Comenzaré a hablar a partir de la instancia del mata-mata. Y en las semanas donde no haya Copa Libertadores de América, voy a hacer los videos que inicié la semana pasada de análisis de algunos equipos puntuales, bueno, concentrándolos también en un programa, aportando algunas otras cosas, como van a ver en el video de hoy, donde habrá el equipo de la semana, algunos recuerdos y otras estadísticas para compartir con ustedes, además de compartir también su opinión, esa que fueron dejando las encuestas de la pestaña de comunidad, donde han venido votando sus predicciones para los partidos que se nos vienen de esta tercera fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores de América. Espero que entiendan esta reestructura del canal. No va a haber tantos videos en la semana de cada partido, sino que esos análisis previos van a estar también aquí en este video y les voy a dejar los capítulos para que ustedes puedan ir. Si les interesa ver solo lo que tengo para decir de su equipo, pues bien, no hay ningún problema, pueden ir directamente a esa parte del video, pero les agradecería que acompañen este trabajo, que quizás les pueda hacer también un poquito de compañía a ustedes mientras están trabajando, mientras están haciendo alguna otra actividad. Bueno, y esa es una de las emisiones que va a tener el canal a lo largo de la semana, los días lunes. Va a ir por anticipado para los miembros del canal, a los que les agradezco y mucho la colaboración económica con este espacio. Además también a todos el me gusta, los videos, las suscripciones y todos sus comentarios con sugerencias. Los jueves va a haber una transmisión en vivo, que será la que hacemos como siempre con Rodrigo, hablando de lo que pasó en la fecha de Copa Libertadores de América. Luego subiré algunos recortes, por supuesto, y los post partidos de Peñarol, que son los que suelo hacer, los voy a seguir manteniendo en el canal, pero también es algo que estoy reviendo si los sigo haciendo aquí en este espacio o pasarán a otro canal secundario donde pueda hablar también exclusivamente de Peñarol. Eso es por el momento lo que tengo para contarles, además de algún otro proyecto de videos más relacionados al fútbol, pero no de coyuntura, y que también los quiero ubicar aquí en el canal. Así que vamos a meternos, después de esta introducción un poquito larga, pero que creo que era necesaria para explicarles un poco el rumbo que le quiero dar al canal y también concentrar un poco la actividad en este espacio y no estar todo el tiempo, además del tiempo que le dedico a ver los partidos, subiendo videos, editando y haciendo cosas que me llevan mucho tiempo que no tengo, lamentablemente, más allá de que a mí me guste hacerlo y compartirlo con ustedes. Así que vamos a arrancar a hablar de lo que se nos viene en la semana. Vamos a ir repasando grupo a grupo y también haciendo algunos de los análisis previos que suelo hacer con la pizarrita, también para algunos partidos puntuales y destacados. Vamos a arrancar con el grupo A, donde el equipo de Universidad de Chile está liderando esta zona con 6 puntos. 3 tiene Estudiantes de La Plata, 3 tiene Botafogo, Carabobo no ha sumado unidades y parece una muy buena oportunidad esta para el equipo de Universidad de Chile de poder sumar 9 y teniendo luego el partido en Chile contra Carabobo también, empezar a acomodarse para un lugar en octavos de final. Quizás es el que tiene dentro de todos los grupos el panorama más allanado porque le ganó a los dos pesados de esta zona, por lo menos a priori, y también a juzgar por los puntos que tienen ganado cada uno de los equipos, y también tendremos el partidazo entre Estudiantes y Botafogo, donde también se van a empezar a ver los apuros y las necesidades de los dos equipos a partir de la rueda de revanchas. Para hablar de este partido que se va a jugar en el estadio Misael Delgado el próximo martes 22 de abril entre Carabobo y Universidad de Chile, parece ser como el último tren para Carabobo si quiere empezar a pelear por un lugar en los octavos de final de la Libertadores.
Y claramente encontrará un rival después de este partido, si es que no logra los 3 puntos, para ver con quién pelea por la Sudamericana. Supongamos que pierde con Universidad de Chile. Y bueno, del perdedor de Botafogo y Estudiantes de La Plata es con quien va a competir seguramente por el tercer puesto. Con Botafogo le queda su partido como local, el último de los 3 que tiene en esta zona, y con Estudiantes de La Plata lo tendrá que ir a visitar. Y por ahí está un poco lo que le queda a Carabobo para tener chances de clasificar a algo y continuar con actividad internacional por el resto del año. Por el lado de Universidad de Chile, como le decía, y bueno, todas las de ganar para, si logra los 3 puntos en este partido, tendrá la posibilidad de jugar contra este mismo equipo, pero de local, y realmente darle unos guiños bastante fuertes a los octavos de final de esta Copa Libertadores. A los hinchas de este equipo que la semana que viene va a estar haciendo el análisis de Universidad de Chile con tiempo, como no va a haber partidos de la Libertadores, tratando de hablar de este cuadro, sus principales movimientos y bueno, lo que quizás hayan visto en los videos que subí de Barcelona y de Liga de Quito. Dentro de la predicción en la semana, ustedes han dicho, más del 80%, que Universidad de Chile se va a quedar con este partido. Ese es el resultado de la encuesta de la pestaña de comunidad. El otro partido que se jugará en el estadio Jorge Luis Hirschi será entre Estudiantes de La Plata y Botafogo. Va a ser el martes 22 de abril. Ustedes chequen el horario porque, bueno, dependiendo del uso horario es a la hora que ustedes van a ver el partido. No quiero mezclarla ni extenderla tanto. Y este es un juego básicamente para ver cuáles serán los objetivos de ambos clubes a partir de la segunda rueda. Porque si Estudiantes pierde este partido, ya estaría cediendo 6 puntos como local y eso le va a complicar bastante las cosas al equipo argentino. Y si gana Botafogo, bueno, se acomodaría, recuperaría aquellos 3 que perdió en Santiago de Chile. Perder de visitante tampoco es el fin del mundo, pero ganar 3 de visitante te empuja para, manteniendo la localidad fuerte, podés aspirar a ganar un lugar en los octavos de final. ¿Qué es lo que pasa con este grupo? Si Carabobo no suma, esto probablemente se pueda definir por diferencia de goles, porque todos tendrían la posibilidad de sumar los 6 puntos ante Carabobo y luego ganarse mutuamente y terminar con 10, con 12 puntos todos. Y bueno, y a partir de ahí también va a tallar la diferencia de goles. Les decía recién la oportunidad que tenía Universidad de Chile y creo que el diferencial que hicieron los chilenos fue ganar ante Estudiantes de La Plata. Si Botafogo pellizca puntos en la ciudad de las Diagonales, seguramente esté peleando un lugar en los octavos de final de Copa Libertadores de América. Si Estudiantes gana, se vuelve a meter en la pelea, sabiendo que le queda un partido nada más en condición de local en la segunda rueda y tendrá que ir a pelear tanto a Chile como a Brasil su clasificación a la próxima fase de esta Copa Libertadores de América. Lo que sabe también Estudiantes de La Plata que su último partido va a ser ante Carabobo en condición de local. Y eso también son cosas que inciden a la hora de ir sacando cuentas. Ustedes dijeron que la cosa está apretadita, apenas 2 puntos porcentuales, 41-39, está ganando Botafogo. Y el empate tampoco es un porcentaje muy bajo. Quizás si ahora van a la pestaña de comunidad, Estudiantes está por encima. Pero bueno, al momento que saqué la captura de pantalla de la encuesta, así está. Y si la fase de grupos, o si mejor dicho, si las cosas terminan como ustedes están diciendo en la predicción, Universidad de Chile estaría quedando con 9 puntos, 6 para Botafogo, 3 para Estudiantes de La Plata y 0 puntos para Carabobo. Eso al menos según la predicción allí en la pestaña de comunidad. Antes de meternos en la acción del Grupo B y el análisis previo también con la pizarra del partido entre Barcelona y Universitario, vamos a empezar a armar el equipo de la semana de la fecha número 2 de la Libertadores, que tiene al venezolano Contreras, arquero de Barcelona de Guayaquil, como una de las grandes figuras en esa posición. Aldair Quintana también hizo un gran partido, Marchiori de Vélez, podría agregar a Valle de Liga de Quito, pese a que su equipo ganó 2-0 en el primer tiempo contra Táchira, fue fundamental para mantener a su equipo
al menos con 0 en el marcador y de esa manera proyectarse un segundo tiempo que terminó siendo victoria. Pero elijo al arquero del Barcelona porque atajó un penal aparte, entre todas esas cosas, en los primeros minutos del juego y fue determinante para el punto que sacó su equipo. Saldivia y Gutiérrez son los zagueros de este equipo de la semana que iremos armando poco a poco a lo largo de este video, a que como siempre les agradezco sus comentarios. También participen en la pestaña de comunidad con sus predicciones y de su opinión aparecerá por aquí parte de lo que hablemos lunes a lunes con respecto a la previa de cada uno de los partidos y se agradece mucho la suscripción al canal. También aquellos que se quieran hacer miembros colaboradores, bienvenido sea. El grupo B de la Copa es de los más parejos que tenemos hasta el momento y más allá que vemos a Universitario sin unidades en la tabla de posiciones, no ha habido más de un gol de diferencia entre estos equipos y eso habla a las claras de lo apretado que está la cosa y la línea muy delgada que hay entre terminar empatando un partido o logrando los 3 puntos. Hasta el momento, Barcelona y River Plate están en el primer lugar con 4, empataron entre sí en la fecha pasada 0-0. E Independiente del Valle sacó esa diferencia y aseguró la localía, al menos en su primera presentación allí en San Colquí, ganándole a Universitario que tiene que salir a buscar puntos como sea, en tanto ahora en Guayaquil como en Buenos Aires. Si no, se le va a complicar la clasificación a la fase de octavo de final de esta Copa. Y también tiene que sumar, porque si no, le empieza a quedar cada vez más lejos la posibilidad de quedarse con el cupo de Copa Sudamericana, como le pasó el año pasado en un grupo, creo que hasta más complicado, que incluía al campeón de la pasada edición de la Libertadores, Botafogo, Junior de Barranquilla y Liga de Quito. La verdad no tiene suerte Universitario en los sorteos últimamente. El partido entre Independiente del Valle y River Plate se me ocurre que son de esos donde Independiente del Valle intentará imponer condiciones no solamente desde lo futbolístico sino desde lo físico y aprovecharse quizás con una estructura un poquito más acabada desde lo que quiere jugar su entrenador. Independiente del Valle me sigue dando la sensación que es un equipo que parece estar en permanente construcción, pero tiene ciertos jugadores a lo largo de la cancha que le dan una estructura al cuadro, mientras que por el lado de River Plate, necesita hilvanar varios triunfos consecutivos para agarrar confianza, porque ha sido muy irregular lo del equipo del Muñeco Gallardo, no solamente en resultados, sino también en juego. Algún partido que parece que anda muy bien, otros partidos donde pierde puntos y hasta pudo haber merecido perder el partido, y a veces también dentro de los partidos donde tiene mejores primeros tiempos que segundos. Eso le pasó en los 2 de la Copa. Un buen primer tiempo entre un Universitario, según sus hinchas, quizás el mejor hasta ese momento que había tenido el equipo de River, y también contra Barcelona, donde en el Monumental tuvo la posibilidad de terminar ganando bien ese primer tiempo, erró un penal, se encontró con un arquero que fue figura, pero en la segunda parte se desarmó por completo y apagó sistemas. Entonces, entre un equipo que está en construcción y otro que necesita agarrar constancia, me resulta un juego bastante parejo que vamos a tener allí en el Estadio Banco Guayaquil esta semana. La predicción, se les voy a contar, la predicción de ustedes que pusieron en la pestaña de comunidad, se les voy a contar después del análisis del partido de Barcelona con Universitario. Y debo decirle a mis amigos peruanos que me arruinaron el análisis previo con la pizarrita, con todo, porque, bueno, tiene nuevo técnico el equipo peruano. Jorge Fossati se va a encargar de la dirección técnica de este cuadro. Vámonos a la pizarra y lo que les voy a mostrar acá básicamente es lo que creo que serán los equipos para este partido. Por el lado de Barcelona de Guayaquil, no sé, le ganaron 1-0 al Nacional por el torneo local este fin de semana. Jesús Trindade salió lesionado de ese partido, si no podría ser quien esté al lado de Dixon Arroyo, donde está ahora Quiñones. Y me parece que el cuadro de Segundo Castillo se empieza a recitar de memoria, al menos en su versión de Copa. Contreras en el arco, Carabalí, Arriaga, Vallecilla y Aníbal Chalá, Quiñones y Dixon Arroyo el doble 5, Corozo, Valiente, Solano
el tridente de volantes ofensivos por detrás de Octavio Rivero. Quiero decirles a los amigos de Barcelona que subí un video dedicado al ídolo del astillero, hablando de los principales movimientos del equipo, la función que cumple Octavio Rivero, cómo se mueve en bloque, cómo presiona, y eso los invito a verlos en ese video. Les voy a dejar por aquí abajo el link para que puedan ingresar directamente desde acá. Tal vez suba una tarjetita por allí que aparezca, pero a los amigos de Barcelona les digo que hice un video y les agradecería muchísimo que vayan y le den un poquito de cariño a ese trabajo, le den un me gusta, comenten, al igual que lo deberían hacer también en este video. Por el lado de Universitario, el técnico que estuvo ahora en el partido pasado donde le ganó a Binacional 3-1, mantuvo la estructura que tenía bustos de 3 jugadores en el fondo. Y uno podría decir, desde el lado positivo, y para argumentar el por qué Jorge Fossati fue elegido como entrenador de Universitario, volvió después de su pasaje por la selección peruana, vuelve a este equipo después del pasaje por la bicolor. Uno dice, si el equipo juega con 3 en el fondo, si con Bustos jugaba con Rivero como defensor central, con Corso, Inga probablemente en la saga, y el equipo más o menos salía en un 3-5-2, si esa es la línea de Universitario, pues bien, Jorge Fossati calza a la perfección para estar dirigiendo técnicamente a este equipo que creo que va a ser un parte de la base de lo que se ha visto hasta el momento con nuestro compatriota de Jorge Fossati y mío, Sebastián Britos en el arco, Andy Polo, Corso, Riveros, Inga y Carabalí, el ecuatoriano. Eso sería la línea de 5, en realidad línea de 3 con los 2 carrileros de ida y vuelta. Murrugarra, que es un futbolista que Jorge Fossati le ha dado muchas oportunidades, Jairo Vélez y Jairo Concha en la mitad de la cancha, Edinson Flores, el oreja allí flotando en el ataque, y Diego Churín. A Jorge Fossati le hubiese encantado tener a Diego Churín en la selección peruana, un delantero de choque. Bueno, lo intentó con Paolo Guerrero, pero Churín, más joven, más fuerte, probablemente tenga más oportunidades con el entrenador uruguayo, y Churín esté en el ataque en este partido ante los ecuatorianos. Partido que se me ocurre muy disputado, donde Barcelona carga su juego, en especial sobre la banda derecha, donde Carabalí es protagonista, donde Octavio Rivero le va a sacar referencia a los 3 centrales, y ahí habrá mucho trabajo para los volantes del equipo peruano, que lo primero que deberán intentar es mantener el seno en el arco y evitar que este circuito Rivero, Valiente, Corozo y Carabalí sea efectivo. Por allí está alguna de las opciones del equipo ecuatoriano, que tiene un juego muy agresivo cuando está en condición de local. Por el lado de Universitario, aprovechar las espaldas de los laterales, tanto Carabalí como Chalá, en ese sector de la cancha. Al equipo de Barcelona le gusta jugar muy alto cuando es local, y eso puede llegar a ser campo de cultivo para que aparezca Churín y jugada de contragolpe. Este análisis lo hago bastante rápido, y porque, bueno, primero tengo que ver al equipo de Jorge Fossati, técnico que le gusta más el juego directo, asegurar en defensa, ser compacto en esa línea y después tratar de buscar el resultado, en especial cuando va en condición de visitante. Insisto, hice un análisis bastante profundo del equipo de Barcelona. Los invito a verlo, a sus hinchas por allí, ese trabajo. Mientras que de Universitario, bueno, estaré hablando en futuros videos, porque de los peruanos dirigidos por Fossati, y bueno, el nono recién agarró el cuadro y vamos a ver cómo se darán las cosas, pero más o menos así me imagino cómo se puede dar este partido. La inmensa mayoría de los suscriptores o los que participaron en la pestaña de comunidad creen que Barcelona le va a ganar a Universitario, y otra mayoría, quizás no tan abrumadora, pero sí de más del 50%, considera que Independiente del Valle
le va a ganar a River Plate. Les aclaro a quienes están viendo estos videos que hay un sesgo bastante interesante de hinchas ecuatorianos aquí en el canal y quizás en otros espacios ustedes vean otros números. Me parece que el favoritismo de Barcelona sí está más marcado sobre Universitario y tal vez en otros espacios se encuentren a River Plate por encima de Independiente del Valle, más allá de la paridad que considero puede haber entre estos equipos. La tabla de posiciones, según la predicción de ustedes, Barcelona terminaría esta tercera fecha con 7 puntos, 6 para Independiente del Valle, 4 para River y 0 para Universitario. Mucho trabajo para Jorge Fossati. De aquí en más, del equipo que lidera el fútbol peruano, pero que en la Libertadores los ve a todos desde la última posición. Que Flamengo no esté liderando el grupo C de esta Libertadores no debería ser sorpresa, porque ya en la edición pasada le costó el arranque en aquel grupo que había compartido con Palestino y con Bolívar, por ejemplo, y Millonarios también, antes de que me olvide. Y como que los equipos brasileños parecen ir agarrando rodaje poco a poco, pero por momentos uno dice, che muchachos, no se duerman porque van a terminar quedando eliminados. Y les soy sincero, si alguno le tiene ganas de quedarse un ratito más en este letargo que parece que tienen algunos equipos, que parece que se sobran y después al final aceleran, bueno, si Flamengo no quiere estar en los octavos final, buenísimo, así empiezan a salirse los brasileños un poco, y no lo digo de mala onda, porque la verdad estoy bastante cansado de ver a los brasileños definiendo en todos los campeonatos y cuando las sobrás desde el inicio y en algún momento tenés que pagarlas. Y bueno, y eso es lo que quizás le pueda pasar al equipo de Flamengo, que hoy día tiene 3 puntos en este grupo, muy lejos de estar eliminado, por supuesto, nada por el estilo, pero Liga de Quito y Central Córdoba han sido los dos que los dos que están en la punta de este grupo, los dos con distintos estilos. Central Córdoba mereció mucho más ante Liga de Quito en su debut, donde terminaron empatando 0-0 y donde el arquero Valle otra vez fue figura, mientras que Liga de Quito le costó ganarle a Deportivo Táchira en la capital de Ecuador. Valle volvió a ser figura y recién en el segundo tiempo acomodó las fichas Vitamina Sánchez y un par de buenas pelotas puestas para el paraguayo Arce, otra de las figuras de esta Copa Libertadores de América en su inicio, terminó resolviendo el asunto. Parejito está este grupo, que pasa otra vez lo mismo que en el grupo donde está Carabobo y en esos grupos donde hay un equipo que parece que no va a sumar. Y es cuanto más puntos hagas, más cerca, por supuesto, vas a estar de clasificar, pero más puntos vas a precisar para clasificar. Porque si hay uno que no suma, todos los demás empiezan a empujar. Y esa es una de las dificultades de un grupo donde hay uno que no aporta o que no hace fuerza y se termina transformando en un triangular donde la diferencia de goles empieza también a tomar peso en la definición al final. Liga de Quito va a recibir al equipo de Flamengo en el estadio allí de la Casa Blanca, en el Rodrigo Paz Delgado. Los detalles lo tienen por aquí, ahí debajo de la pantalla. Y me resulta que va a ser un partido muy entretenido, parejo, y donde Liga de Quito, por lo general, por lo que he visto en esta Libertadores, acelera en los segundos tiempos, donde a resto físico y también con el buen juego que tiene, puede desnivelar los juegos. El asunto es que también tiene baches defensivos y bastante serios, donde arriesga mucho en la marca, donde queda mano a mano. Hice un video de análisis de cómo juega este equipo de Liga de Quito la semana pasada, si lo quieren ir a ver en extensión, y da ventajas, y contra un equipo contra Flamengo la podés pagar caro. Central Córdoba, sin embargo, que va a recibir a Deportivo Táchira allí en Santiago del Estero, va a tener la posibilidad de poder sumar de a 3 si mantiene este juego intenso, directo, con mucho vértigo y ofensivo,
que le puede llevar a dar el golpe en la mesa en el grupo, sumar 7 puntos y empezar a perfilarse como uno de los posibles candidatos a clasificar a los octavos de final. El triunfo contra Flamengo ha sido vital, en especial porque los otros dos no le van a ganar a Flamengo en Brasil, o les va a ser más difícil. Flamengo no va a perder los 9 puntos en el Maracaná, y esa puede llegar a ser el diferencial en este grupo de casi triangular si Deportivo Táchira no despierta, y debo decir que mereció mejor suerte contra Liga de Quito el cuadro venezolano. Puede llegar a ser hasta un equipo que si te agarra mal parado o en un mal momento o en un mal tramo del partido te las puede hacer pagar en el arco y restarte esos puntos que a la larga del grupo vas a terminar lamentando si es que los perdés contra Deportivo Táchira. Va a estar entreverada la cosa, y hablando de entrevero, vamos a ver lo que dijeron ustedes en la pestaña de comunidad, allí en la encuesta del canal. La mayoría de los votos, o mejor dicho, la minoría mayor cree que Liga de Quito va a ganarle a Flamengo. Muy parejo la votación. Capaz que ustedes van ahora a la pestaña de comunidad y está ganando Flamengo. Y claro favorito para ustedes, Central Córdoba, para el enfrentamiento con Deportivo Táchira. Como siempre, se agradece mucho el me gusta, la suscripción al canal, y vamos a ver los goleadores de la Copa Libertadores de América. Hasta el momento, Ramiro Vaca es el máximo artillero con 4 goles, y a diferencia de Jonathan Torres de Cerro Porteño y de Alan Patrick de Internacional de Porto Alegre, los hizo en 2 partidos. Jonathan Torres y Alan Patrick anotaron 3. Torres justamente ante Bolívar, en un partido donde Ramiro Vaca hizo 2 golazos, y Alan Patrick los 3 que le hizo Atlético Nacional. Ramiro Vaca realmente es uno de los puntos altos de esta Copa, no solamente a nivel goleador, sino que también por lo que está haciendo jugar al equipo y la incidencia en el esquema de Flavio Robato. Si ustedes quieren destacar jugadores de la Copa Libertadores, me lo dejan allí en la zona de comentarios. El grupo D tiene a Libertad liderando con 6 puntos, y uno dice, ¿cómo han logrado estar primeros, invictos, sin goles en contra, cuando sufrieron muchísimo contra Talleres de Córdoba? Y se aprovecharon de un equipo como Alianza Lima, que en ese primer partido dejó bastante que desear en el arranque de la fase de grupos, y lo está complicando, como se ve en la tabla de posiciones. San Pablo, que parecía tener todo controlado ante Alianza Lima el jueves pasado, terminó empatando 2-2, un partido que lo empezó ganando 2-0, y Talleres de Córdoba tendrá muchas urgencias en esta jornada, porque si no suma a 3, se le complica la cosa, y lo que deberá hacer el equipo cordobés es visitar a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva el próximo martes 22 de abril. Insisto, los horarios los buscan ustedes dependiendo de la zona donde vivan. Y Alianza también necesita puntos, porque perdió ya 3 de local. Recuperó un puntito en su visita a San Pablo, pero de a puntito no se va a los octavos de final. Necesita sumar de a 3. Y eso es lo que creo que debe ser el objetivo para los dos equipos. Y uno intuye acá un gran partido, justamente por la necesidad de los dos, por lo que mostró Talleres contra Libertad, donde desde mi punto de vista no mereció perder, pero el merecimiento está en las pelotas que entran en los arcos, no en las jugadas de gol que creás, más allá de que puedas estar más cerca de ganar un partido si generás más situaciones de gol. Y me resultará un partido muy interesante y atractivo de ver entre estos dos cuadros que tienen urgencias. Libertad recibirá a San Pablo, y dependiendo de cómo terminen Alianza y Talleres, si llega a ganar el Gumarelo, puede llegar a acomodarse casi para pasar a los octavos de final. Una situación parecida a la que tiene Universidad de Chile, que si vos quedás a 9 puntos con la mitad del camino recorrido y te están faltando 2, 3 como mínimo ahí para pasar, es ganar un partido, y Libertad le quedaría el juego contra Alianza Lima en la última fecha, de este grupo. Entonces van a jugar allí en el Estadio de la Huerta el miércoles 23 de abril,
y bueno, veremos qué sale de este partido, donde San Pablo intentará, bueno, hacerle pagar los platos rotos de los 2 puntos que perdieron en Brasil contra Alianza Lima. Por cierto, se lesionó Jonathan Caleri, se rompió los ligamentos cruzados y básicamente quedó fuera del resto de la temporada. Mucha fuerza para el futbolista de San Pablo, que bueno, que lamentablemente se lesionó, de esas lesiones que últimamente están siendo bastante frecuentes en el fútbol y están dejando a muchos jugadores casi sin jugar por un año y que les cueste otro tanto tiempo volver al nivel que mostraban anteriormente a la lesión. Lindo partido este, y entreveradón está el grupo D de la Libertadores, pese a que Libertad lo está ganando, por ahora lo está liderando en solitario, puede pasar muchas cosas y se puede entreverar después de esta jornada. Pero, según la predicción de ustedes, allí en la pestaña de comunidad, Alianza Lima por ahora lleva la mayoría de los votos para ser el ganador del partido. Por ahora no he visto ninguna encuesta donde crean que la mayoría crea que el partido terminará en empate. Veremos más adelante si hay alguno parecido. Tampoco me ha pasado en las eliminatorias o en otras encuestas pasadas. Y San Pablo, están diciendo también ustedes, a través de la pestaña de comunidad, ya les dije, yo ya hablé en un video previo de las predicciones, mis predicciones a partir del lunes que viene o del otro, empezarán a estar en este video también. También ustedes dicen que San Pablo se va a quedar con el triunfo en Paraguay. Eso quiere decir que, según la predicción de ustedes, con 7 puntos estaría San Pablo al final de la primera ronda de partidos, con 6 el equipo de Libertad, con 4 Alianza Lima y cerraría con 0 unidades Talleres de Córdoba, bastante comprometido, y según esta predicción, bueno, habría un mano a mano entre Libertad y Alianza Lima por el segundo puesto, y Talleres de Córdoba tratando de empujar a alguno para ver si lo puede traer a la pelea por el tercer lugar, que por ahora estaría siendo Alianza Lima, pero le está empezando a quedar cada vez más lejos. Continuamos con el equipo de la semana, poniendo a Yomar Rocha en el lateral derecho, jugador de Bolívar, y al lateral izquierdo de Vélez Sarsfield, Elías Gómez, ambos buenas figuras de sus respectivos partidos ante Sporting Cristal y Olimpia respectivamente. Charles Aranguis en el eje central de la mitad de la cancha, buen valor en Universidad de Chile, aportando experiencia y buen juego para el equipo chileno, mientras que Alan Patrick con su hat-trick y Ramiro Vaca con su doblete aportaron para los triunfos 3-0, tanto de Internacional de Porto Alegre ante Atlético Nacional como de Bolívar contra Sporting Cristal. Si ustedes quieren completar este 11, pueden dejármelo allí en la zona de comentarios, poniendo el que a ustedes les parece fueron los destacados de la semana. Quiero aclarar que pongo allí los de los partidos que tuve la posibilidad de ver. Seguramente se me escape alguno y me encantaría conocerlo allí en la zona de comentarios. Más adelante vamos a estar completando el 11 de esta semana número 2 de la Copa Libertadores de América. Después del partido entre Colo-Colo y Fortaleza en el Monumental de Santiago, las cosas en el grupo E están bastante entreveradas e inciertas. Al momento que estoy haciendo este video, no hay un fallo definitivo sobre lo que sucedió en el partido entre Colo-Colo y los brasileños, y eso, bueno, mancha un poco lo que es la competencia deportiva. El fútbol y otras tantas actividades de nuestra sociedad han quedado manchadas por la muerte de los 2 hinchas de Colo-Colo que dejaron el fútbol en un segundo plano. Aparte está en un momento tan especial como el del equipo chileno, cumpliendo sus 100 años, con muchos festejos que se terminaron suspendiendo básicamente por este hecho, cosa que me parece perfecto, del mismo modo que no me pareció bien que Conmebol haya decidido jugar este partido, sabiendo que habían fallecido 2 hinchas antes de iniciar el mismo. Se podría haber jugado el otro día, lo podrían haber reprogramado. Tantas chanchadas han hecho en Conmebol, como por ejemplo nunca jugarse aquel partido entre Brasil y Argentina por eliminatorias, después de que entró la autoridad sanitaria brasileña, qué sé yo. Y la verdad, Conmebol siempre deja mucho que desear al respecto. Lo discutimos con Santiago el jueves en vivo, este asunto. Pueden ver el recorte también que subí por aquí en el canal.
La tabla de posiciones indica que Bucaramanga está primero con 4 puntos y Racing con 3. Fortaleza no se sabe y Colo-Colo hasta ahora había sumado 1, más el otro del empate transitorio del partido. Insisto, quizás ustedes cuando estén viendo este video el fallo salió, pero bueno, yo lo tengo que publicar antes y no sé exactamente qué sucedió qué sucedió con Colo-Colo y cómo puede afectar a la tabla de posiciones. Colo-Colo va a recibir a Racing seguramente a puertas cerradas en el David Arellano el próximo martes 22 de abril, mañana. Y va a ser un partido seguramente teñido de todo lo que sucedió en la fecha número 2, con mucha tela por cortar en cuanto al juego, donde Colo-Colo hasta ahora ha dejado bastante que desear, donde le cuesta muchísimo poder perforar defensas que se le plantan y que defienden, y que no logra cuajar un juego que en la Libertadores pasada lo hacía como un equipo muy sólido, que te ganaba por poquito, pero que no le podía hacer goles fáciles. Y de Racing, que parecía que se comía a los niños crudos hasta la fecha 1, donde le había ganado 3-0 a Fortaleza en Brasil, fue frenado por Bucaramanga, donde tomó un poco de su propia medicina. Encontró un equipo intenso que lo atacó y que también tuvo defensivamente un muy buen trabajo que evitó que Racing se pusiera en ventaja rápido. Me resultará interesante este partido entre dos cuadros que lamentablemente Racing ya lo ha jugado y Colo-Colo empezará a jugar a puertas cerradas sus partidos, y eso empieza a dañar un poco también la imagen de la Copa Libertadores de América. Y como hablábamos con Santiago el otro día, los equipos con hinchadas numerosas, grandes, van a terminar cada vez más perjudicados y jugando cada vez más sus partidos a puertas cerradas, y es algo que también hay que encontrarle solución, porque del mismo modo que Conmebol vende el espectáculo de la Copa con los fuegos artificiales que después castiga, y habría que encontrarle un equilibrio a algo que realmente no está bien solucionado, ni que hablarlo de Colo-Colo, que va mucho más allá del fútbol, pero que también Conmebol debería tener injerencia y responsabilidad también. Bucaramanga tiene la gran oportunidad de despegarse en este grupo al recibir a Fortaleza y lograr 3 puntos que se le escaparon de local ante Colo-Colo por errores propios, también virtudes del equipo chileno, pero ganando 2 veces por 2 goles, no te puede pasar que te empaten el partido. Y Fortaleza, bueno, después de no haber perdido con Colo-Colo, al menos en lo que se jugó de aquel partido, los 60 minutos que se jugaron, bueno, ir a buscar puntos que necesita después de haber caído como local ante Racing. Puede llegar a recibir casi que de arriba los 3 puntos contra Colo-Colo, de arriba, digamos, porque no los ganó en cancha, pero bueno, dentro de lo que son las penas de un campeonato te puede pasar. Y ahí se acomodaría en la tabla de posiciones. Según la encuesta, ustedes están diciendo que Colo-Colo no es el favorito en su partido, Racing es el favorito para ganar el partido en el Monumental de Santiago, mientras que Bucaramanga es el preferido de ustedes en sus predicciones para el juego a disputarse allá en Colombia. Según las predicciones de ustedes, la tabla de posiciones tendría a Bucaramanga con 7, a Racing Club con 6, Fortaleza podría tener 2 o 4 podría tener, dependiendo, 2 o 4, sí, 2 si le cuentan, 1 o 4, ahí está, por si le cuentan el triunfo ante Colo-Colo o no. Y en realidad no tendría, sí, o si termina en empate tendría 1, y Colo-Colo con 1 punto hasta el momento, o quizás vayan a saber qué pasa con ese partido si es que Conmebol decide seguir jugándolo. También hay espacios para el recuerdo aquí en el canal, y les recomiendo que estén atentos a la pestaña de comunidad, donde suelo publicar efemérides y algunos hechos que se dieron a lo largo de la historia de nuestro fútbol sudamericano, como por ejemplo el centenario del Club Bolívar, el pasado 12 de abril. A sus hinchas un abrazo grande, y en especial a 2 seguidores de este canal, más allá que los videos sean de Bolívar o no, a Natalia y a su hijo un abrazo grande y muchas gracias por estar por aquí siempre, además de Sergio, otro de los grandes seguidores de este espacio. El otro equipo que cumplió 100 años en estos últimos días fue Colo-Colo, que vio empañados sus festejos por los lamentables sucesos del partido ante Fortaleza, pero nadie le quita a sus hinchas el orgullo de decir que su club
es centenario, a todos los hinchas de bien de Colo-Colo, como por ejemplo a Javier Bermúdez y Ariel Cornejo, seguidores de este espacio, felicitaciones por estos primeros 100 años. Para cerrar el momento de recuerdos, también un 19 de abril fue el primer partido de la Copa Libertadores de América, pero en lugar de 1925, que fue la fundación de Colo-Colo, allí se dio en el 60, en el Estadio Centenario, el primer partido de lo que era la Copa de Campeones de América. Dígame en la zona de comentarios en qué año se empezó a llamar Copa Libertadores de América. Este campeonato, con gol de Carlos Borges a los 13 minutos, se inauguró la racha goleadora de este campeonato. El Carbonero ganó 7-1. Aquel partido, 2 goles de Luis Cubilla. Carlos Borges, además de los 13, a los 17 anotó su segundo gol. Y 4 goles del goleador histórico de la Libertadores, Alberto Pedro Spencer, el ecuatoriano, de los 35, 57, 66 y 89. Máximo Alcócer fue el que anotó el gol del honor para el campeón boliviano Jorge Wilstermann. Un gran recuerdo del primer partido de la Copa Libertadores de América. Las reseñas en extenso de estos 3 eventos en la pestaña de comunidad para todo aquel que quiera, bueno, tener un poquito más de información sobre lo sucedido en estos 3 casos. Los equipos brasileños con 4 puntos dominan en el grupo F, Internacional por encima de Bahía debido a su mejor saldo de goles, mientras que Atlético Nacional de Medellín esfumó la diferencia de goles que tenía muy favorable debido a que perdió ante el Colorado Gaullo por el mismo marcador que le había ganado al tricolor uruguayo. Nacional desde Montevideo viajará a Porto Alegre para enfrentar a Internacional en el Beira Río y serán estos equipos los protagonistas del primer análisis con la pizarra de este grupo F, que creo que va a ser el único en que analizaré los 2 partidos en lo previo por este medio. Pero antes de meterme en la pizarrita, quiero agradecerle mucho a Germán de la tienda Buen Chico, que es una pastelería para mascotas. Sus principales productos son tortas y cupcakes con ingredientes 100% naturales para festejo de cumpleaños, bienvenidas de adopción o simplemente para darle algo rico y sano a tu mascota. Allí en la descripción de este video les dejo la cuenta donde pueden encontrar en las redes, en Instagram particularmente, y también tienen un pet shop con productos como juguetes y ropa que los podés encontrar, como les decía, por Instagram en @buenchico_uri. Por ahí les estoy dejando también para que lo puedan buscar a través de las redes y les agradezco mucho a Germán y a su equipo por confiar en este espacio, que cunda el ejemplo. Pueden venir por acá y promocionar sus productos sin ningún tipo de problema. Por supuesto, si vienen de parte del canal, se van a llevar un descuento por parte de la gente de Buen Chico. Vámonos a la pizarrita para ver cuáles podrían llegar a ser las posibles alineaciones de los equipos. Siempre les digo que la idea no es andarle atinando a los equipos, simplemente ver cómo puede llegar a darse el partido. Y acá, como le erré a la pizarra que les quería mostrar, quiero simplemente ilustrarles cómo es que se planta este equipo de Internacional de Porto Alegre, que es uno de los más agresivos del fútbol brasileño a la hora de la presión alta, de recuperar la pelota. Es un cuadro que va mucho hacia el fondo de la cancha a tratar de robar la pelota lo más cerca posible del área rival. Y es uno de los más efectivos a la hora de hacer esa presión. El equipo gaullo que tiene como sus principales características y también jugadores con muy buen 1 contra 1 que pueden hacerle mucho daño a este equipo de Nacional. Pero vamos ahora sí a ver las alineaciones. Anthony es el arquero que sustituye a Sergio Rochet, que está lesionado, como todos saben. Si son uruguayos y no viven adentro de un frasco, saben que Sergio Rochet ni siquiera va a jugar los partidos de eliminatoria del mes de junio por la Celeste. Aguirre, otro conocido para los hinchas de Nacional, Agustín Rogel, surgido en la cantera del Bolso, es uno de los zagueros junto a B-Town y Bernabé el lateral izquierdo. Fernando es el 5-5 del cuadro, Bruno Enrique lo acompaña, pero muchas veces queda Fernando casi hundido con los zagueros. Bruno Enrique
vendría a ser el de ida y vuelta, el de área a área, Alan Patrick por delante de ellos. En realidad, Alan Patrick se mueve por donde se le canta, no juega de arquero porque le lleva mucho tiempo ponerse los guantes de Anthony, sino también jugaría de arquero Alan Patrick, que hace todo. El otro día le hizo 3 a Atlético Nacional, 2 fueron por intermedio de un tiro penal. Por izquierda juega Carbonero, este futbolista que realmente hace mucho daño por esa zona, en especial tirando diagonales, siendo muy agresivo, un equipo que por lo general construye por las bandas pero define en el segundo palo, y Carbonero allí tiene de mucha incidencia en la creación cuando se junta con Alan Patrick y en la definición cuando la cosa viene por el lado de Vitinho. Ener Valencia no precisa presentaciones en un equipo brasileño que es muy sólido, es muy compacto, defiende muy bien y, como les decía, tira una presión alta muy asfixiante, pero que si Nacional logra manejarla, puede llegar a tener buenos resultados después de zafar de esa presión, porque el equipo gaullo obviamente arriesga y deja espacios para la contra. Un probable equipo de Nacional podría ser con Mejía en el arco, por supuesto. Estos ya son más especulaciones mías que lo que se diga en la prensa. Ancheta, Coates, Millán y Gabriel Báez podría llegar a ser una alternativa. El otro día ponerlo a Gabriel Báez en el partido este último de campeonato uruguayo, me parece que dio la pauta que probablemente Peirano necesite de este lateral, en especial con su desdoble de defensa hacia ataque. Da ventajas en lo defensivo, pero bueno, por algún lado hay que arriesgar. Oliva es insustituible en este cuadro, Boggio a su derecha, probablemente Recoba a la izquierda y Rómulo Otero. Sería el enganche de Erazo y Nico López. Esto podría llegar a ser una opción para Nacional, que necesita tener gente por banda, y ahí es donde me cambia un poco la pizarra y me parece que Peirano va a ir, ahí lo tengo con la opción de 3 en el fondo, que Peirano iría más con un 4-4-2, por lo que les decía, la construcción por banda. Puse a Wesley ahora por banda izquierda en lugar de Carbonero, es una de las opciones que tiene este equipo brasileño, al colombiano Rafael Santos Borré también en el ataque. Y Nacional, esa línea de 4 más Mejía con Boggio y Oliva en el doble 5, podría tener, por ejemplo, a Ojito Rodríguez por banda derecha, a Recoba por izquierda, Nico López y Erazo. ¿Qué es lo que me pasa con estos cuadros que habitualmente uno arma para ver cómo puede darse el partido para Nacional? Y puede llegar a ser un equipo de primer tiempo, un equipo para aguantar, un equipo para ir orejeando las cartas y ver cómo se acapea el temporal. Entendiendo que, bueno, lo primero es que hay que asegurar el cero en el arco propio. Y a veces me da un poco de cosa cuando se plantean ese tipo de situaciones. Está claro que tanto Wesley como especial Carbonero, cuando caen por ese lado, generan mucho daño. Pero en algún momento tenés que dar alguna ventaja para poderle hacerle daño al rival. Y me parece que podría llegar a ser una muy buena opción que Villalba ingrese por el lado derecho, o sea uno de los dos puntas, para tener velocidad. Eso que Nacional ya a esta altura de la Copa se la tiene que empezar a jugar, si no se le va la clasificación incluso a la Copa Sudamericana. Y este jugador, que tiene caja de cesta, sin lugar a dudas puede llegar a ser el que le pueda abrir el partido. Observen aquí que tengo la alineación que les decía al principio. Vamos a poner a Villalba en lugar de Nico López. Vamos a dejar a Nico López en el banco. Vamos a poner les decía por allí, en lugar de Rómulo Otero, podríamos poner a Rómulo Otero y que sea un 4-2-3-1 con Oliva, Boggio, Villalba por derecha, Recoba por izquierda, 4-4-1-1 básicamente. Pero tenés un jugador como Rómulo Otero que te puede lanzar, y un futbolista como Villalba que te puede ganar la espalda del lateral. Lo mismo Recoba, un tipo intenso que puede generar un buen 1 contra 1 también. Y de esa manera ocupar espacios que, por ejemplo, Bahía
lo hizo de muy buena forma cuando zafó de la presión y le generó problemas a este equipo de Internacional de Porto Alegre a las espaldas de la saga. Internacional de Porto Alegre, que entre otras cosas marca los corners en zona y ha demostrado tener muchos inconvenientes para las jugadas a balón parado. Allí Nacional se tiene que hacer fuerte, también ha demostrado ser fuerte cuando va al área rival el equipo de Porto Alegre, pero también hay que aprovechar esas situaciones cuando se te da la oportunidad de poder cruzar la mitad de la cancha, llevar los zagueros y estar con gente grande del otro lado. En especial Inter toma 2 o 3 al hombre, deja mucha gente en zona, no los 2 o 3 típicos que quedan en lugares estratégicos, y eso te da la posibilidad de que con un par de buenos desmarques, alguna cortina, encuentres alguno sin marca para anotar entre esa zona donde hay un arquero que no suele ocupar toda el área chica, no la suele dominar como quizás lo pueda hacer algún otro arquero en esta Copa Libertadores. La opción con 3 en el fondo para Nacional, manteniendo el 11 que les contaba del equipo brasileño, Calione y Millán protegiendo a Coates, Ancheta y Báez por las bandas, podría llegar a ser una solución para este problema que le puede generar Wesley o Carbonero por la banda o Vitinho por el otro lado, más la caída de Alan Patrick. Eso debería ser para Nacional un tema a solucionar, pero me parece quizás más arriba en la cancha y no extender una línea de 5, que en definitiva, cuando Nacional termina marcando, queda Boggio, Oliva, Recoba y Otero a veces metiéndose en alguna zona de congestión o básicamente Nacional apretando a estos tres, que Otero quede suelto quizás en el segundo palo o para la recepción de la contra con un futbolista rápido. Ahí les puse Villalba, puede ser el Nico López. Erazo me parece que es importante en Nacional, más que nada como referencia, como salida, como tipo que te aguanta la pelota, que te permite descargar para los costados y bueno, en algún momento para poder definir alguna jugada de contra. Yo no lo sacaría al colombiano porque en definitiva le va a terminar haciendo un juego que le impida tanto a Rogel como a Vitao ir hacia adelante. Este equipo brasileño es muy peligroso. Cuando le das espacios te mata de contra también y a velocidad te puede llegar a generar muchos problemas. El equipo de Atlético Nacional, por ejemplo, le había generado inconvenientes, en especial con tiros de media y larga distancia, buscándole la espalda a los laterales, ocupándole zonas en la mitad de la cancha, pero con posesión de la pelota. Eso que Nacional ha demostrado no tener y me parece que allí puede llegar a ser una de las ventajas que dé el equipo de Pablo Peirano al momento de plantear un partido quizás más en campo propio que del rival. Si Nacional se anima a dar el paso al frente, puede hacerle daño a este equipo de Internacional, pero como siempre, la manta corta y arriesgar mucho adelante, te puedes poner a un equipo que a velocidad y con habilidad te puede hacer pasar mal la noche. De hecho, el partido con Atlético Nacional se abre en una jugada de contra, espalda de Cándido, donde se provoca el penal que abre el partido y después de un dominio de Atlético Nacional, muy distinto al estilo de juego del Nacional uruguayo, logró emparejar las cosas, hasta pudo haber empatado si no fuera por la mala definición de los colombianos, y después de una expulsión, la de Inestrosa, el que le hizo el primer gol a Nacional en el partido de Medellín, el partido se quebró y quedó a favor del Colorado Gaullo. Así que tampoco hay que dejar engañarse por ese 3-0, no es un equipo invencible, pero sí alguien que logró ser superior por tramos del partido a un equipo que dominó a Nacional en el partido inaugural de este grupo F de la Copa. Los comentarios que quieran hacer con respecto a este juego y por supuesto pasarse, darse una vueltita por la tienda en Instagram de la gente de buenchico_ui también es bienvenida, se acepta el me gusta y la suscripción al canal mientras nos vamos a hablar del partido de Atlético Nacional visitando a Bahía. Es que este partido que se va a jugar en el Arena Fontenova, sin lugar a dudas puede definir, digamos, cómo será el futuro de este grupo y en especial las aspiraciones de estos dos equipos. En caso de ganar Bahía, le estaría sacando 4 puntos a Atlético Nacional y bueno, y las cosas ya no serán tan cómodas para el equipo colombiano que había arrancado muy bien en esta fase de grupos, como les comentaba hace un rato, pero la derrota con Internacional lo obliga al menos a
ir a sumar a Bahía. Un empate no sería mal negocio, en especial porque este equipo ya perdió 2 puntos en el debut contra Internacional de Porto Alegre y estaría perdiendo ya 4 en condición de local y debería ir a salir a buscar puntos, ya sea a Albeira Río como al Atanasio Girardot, porque logró el triunfo contra Nacional en Montevideo, y eso también puede llegar a ser un problema para Nacional de Medellín. ¿Por qué? Nacional cambió el técnico, renovó un poco el aire y quizás encuentren un equipo muy diferente al que golearon en la primera fecha y que no le va a hacer las cosas tan fáciles, en especial jugando en su casa, allá en el Gran Parque Central. ¿Qué equipo veo que puede haber para este partido? Ustedes, como siempre, en la zona de comentarios, bienvenido, con todo lo que quieran decir, que me digan, mirá, este no está en la lista de viajeros, este sí, este no. Yo lo que hago es un análisis de lo que han sido los equipos en la Copa. En este momento, Nacional está jugando contra Deportivo Cali, está perdiendo 1-0, iban 25 minutos más o menos de partido, por lo tanto, no sé cómo va a terminar ese juego y si hubo algún lesionado, alguna cosa. Y por lo que vi, fue un equipo con una base titular, pero tampoco todos los que creo que van a jugar ante Bahía, que ya sabemos, yendo a la pizarrita, que Marino Erestrosa fue expulsado ante Internacional de Porto Alegre, así que creo que va a ser la gran baja de este equipo, que tendría en cancha a David Ospina, Román, Aguirre, Tecillo y Camilo Cándido. Yo probaría por poner al futbolista Salazar en el lateral izquierdo para darle un poquito más de contención ante un equipo de Bahía que toca muy bien la pelota y le puede generar inconvenientes al lateral uruguayo. Campuzano y Zapata en la mitad de la cancha, protegería a Cardona por detrás de Morelos y no lo arriesgaría a tirarlo contra una banda. Asprilla por un lado, Sarmiento por el otro, creo que sería una buena dupla. Podrían dar Viveros por allí, por ejemplo, pero podría llegar a ser una buena dupla de extremos para atacar a este equipo, que saldría con Ronaldo en el arco, el colombiano, Santiago Arias en el lateral derecho, Canu, Ramos Mingo y Juba en el lateral izquierdo, Caio Alexandre como 5-5, Jean Lucas y Everton Ribeiro. Este Everton Ribeiro que te juega, ¿qué le gusta? 60 minutos, después empieza a quemar aceite y ya da algunas ventajas. Eric puede llegar a ser una alternativa allí en la mitad del campo. El jugador Jean Lucas por delante y a la izquierda de Caio Alexandre. Eric Pulga, este es una complicación, un dolor de cabeza para cualquier equipo, y Cauli acompañando al uruguayo Luciano Rodríguez. ¿Qué tiene este equipo de Bahía? Que controla mucho la pelota y digamos que se está enfrentando a un cuadro como Atlético Nacional que le gusta tener la pelota, pero en realidad dando el paso al frente, y ahí hay alguna de las diferencias entre los dos equipos. Si me voy a la segunda pizarra, imagino un partido con Bahía y la iniciativa, Bahía que también presiona muy bien, pero más jugado en la mitad de la cancha, donde no habrá un dominio muy claro de uno sobre el otro. El equipo de Rogerio Ceni intentará desde la posesión ir avanzando mediante triangulaciones, toques cortos, y creo que el gran defecto que tiene es colocar a Luciano Rodríguez de centro delantero, un delantero de todo el frente de ataque, pero que cae mucho a jugar a la mitad de la cancha y que, bueno, abre espacios para sus compañeros que no suelen ser bien cubiertos, y eso puede llegar a ser una ventaja para Atlético Nacional, que a espaldas de los laterales de Bahía puede llegar a encontrar franquicias para atacar y muy bien a este cuadro, como en algún momento lo logró Internacional de Porto Alegre. Otra de las cosas que hace este equipo de Bahía es arriesgar y mucho en la salida, y eso también debería ser una oportunidad para Atlético Nacional. ¿Qué está jugando acá? ¿Lo tengo con 12? No, hay un jugador que está de más, me parece. Ahí está, es un jugador diferente. Vamos a devolver a Edwin Cardona a la cancha. Y donde me parece que tirando unas buenas presiones, no haciéndolo todo el tiempo, por supuesto, pero intentando ocupar espacios, impidiéndole la salida, se podría aislar bastante, no le digo fácil, pero se podría anular a este cuadro que arriesga y mucho, en especial a jugar con Ronaldo.
Y esas son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de ir a buscar la pelota y no caer muchas veces en esa trampa que intenta proponer el equipo de Rogerio Ceni. Tanto Cauli como Eric Pulga se instalan entre el lateral y el zaguero para recibir los envíos largos y ganarle las espaldas. Por acá, a espaldas de Camilo Cándido, ya sabemos que Atlético Nacional tiene problemas y es una de las zonas de oportunidad para el equipo baiano bueno, que se la juega en este partido, que necesita sí o sí los 3 puntos y que seguramente será parte, los dos equipos, de un gran partido que veamos esta semana allí en el Arena Fontenova. Para terminar con el repaso de este grupo F, según ustedes en la pestaña de comunidad, Internacional de Porto Alegre y Atlético Nacional son los grandes favoritos para ganar ambos partidos. Al momento que estoy sacando la captura de esta encuesta, el 73% cree que los gaullos vencerán a los tricolores, mientras que los paisas están 46-38 sobre el equipo de Bahía. Así que, bueno, veremos cómo se da la cosa, pero esa es la predicción de ustedes, que dejaría la tabla de posiciones a Internacional en el primer lugar con 7 puntos, Atlético Nacional segundo con 6, Bahía 4 y Nacional 0 puntos. Para completar el equipo de la semana vamos a poner a Leo Fernández, que con 2 asistencias ayudó a Peñarol para su victoria 2-0 ante San Antonio Bulo Bulo de Bolivia en el campeón del siglo, mientras que Romero anotó para Vélez Sarsfield y Arce para el equipo de Liga de Quito, los dos delanteros destacados de esta semana. Así que Contreras, Rocha, Saldivia, Gutiérrez, Gómez, Aranguis, Alan Patrick, Vaca, Leo Fernández, Arce y Romero, el equipo de la semana. Para mí, en esta fecha número 2 de la Copa Libertadores de América, se agradece mucho en los comentarios su opinión con el 11 que les parezca a ustedes. Así que, además de eso, se agradece mucho el me gusta a este video y la suscripción al canal. El grupo G lo lidera Palmeiras con 6 puntos, Bolívar y Cerro Porteño tienen 3, 0 para Sporting Cristal, y me parece que las diferencias en este grupo van a estar en cómo los equipos respondan como local ante Palmeiras. Ya Sporting Cristal perdió su oportunidad de sumar de a 3 contra el Verdão, o sumar al menos contra el gran favorito de este grupo para quedarse con el primer puesto. Y bueno, los peruanos van a tener que ir a buscar los puntos perdidos a Asunción en su partido ante Cerro Porteño. Para Cerro Porteño, cuando uno evalúa la tabla de posiciones y el calendario, uno dice, bueno, mis rivales son Bolívar por el segundo puesto de este grupo y Sporting Cristal para sacármelo de encima y asegurarme Sudamericana. Este partido con los peruanos es de vital importancia para Cerro Porteño, de poder sacar esa ventaja que después sea tranquilizadora para la presión que los equipos tienen a medida que avanza en la fase de grupos, y empezar a ver, bueno, a dónde estoy aspirando, al segundo o al primer puesto, o me conformo con el tercero y trato de asegurarme que Sporting Cristal no me alcance teniendo un partido en Lima en ese otro enfrentamiento que habrá entre paraguayos y peruanos por la quinta fecha de esta fase de grupos. Se me ocurre que ese resultado contra Palmeiras es el que hará el diferencial, porque entre los otros 3 equipos se pueden robar puntos, puede haber suma, y también, además de lo que consigan contra Palmeiras, bueno, veremos qué tan fuerte es la localidad de Sporting Cristal, y allí estará el otro punto de desequilibrio en un grupo donde tanto Cerro Porteño y Bolívar, estoy seguro que se van a hacer muy fuertes en condición de local, que quizás obtengan el triunfo ante Sporting Cristal, pero después tienen que ver la diferencia de goles y cómo son sus visitas, tanto con los peruanos y en el caso de Bolívar con Palmeiras y en el de Cerro Porteño jugando en La Paz. Está bastante entreverada la cosa en este grupo, no está todo dicho. La tabla, digamos, que perfila un poco lo que puede llegar a ser las posiciones finales, pero considero que Sporting Cristal va a dar más pelea de lo que la tabla de posiciones indica.
ese partido en la Nueva Olla, sin lugar a dudas, va a ser de esos para poder seguir y prestarle atención porque van a estar muy peleados y según ustedes, en la pestaña de comunidad, el favorito para ganar ese partido es Cerro Porteño, con el 67% de los votos, mientras que Sporting Cristal apenas suma el 20% de sus preferencias. Más adelante les cuento cuál será el resultado final, según su predicción, de la tabla de posiciones al final de la fecha 3 de estos dos partidos, pero vamos a meternos en la pizarrita y hablar del partido que se va a jugar en el Hernando Siles entre Bolívar y Palmeiras. Por allí, en el video de predicción, muchos de ustedes, hinchas de Bolívar, me decían que puede depender el resultado del partido o cómo se dé el trámite de cómo se tome Palmeiras este partido, si juega con un equipo mixto o si va con todos los titulares. Los equipos brasileños cada vez que suben a La Paz en las últimas Libertadores han jugado con un equipo alterno, al menos en fase de grupos, pero Abel Ferreira es uno de esos técnicos que sí rota el equipo, a veces da algunas ventajas en algunos partidos, pero demuestra tener un juego consistente y por más que haya una rotación y que por supuesto hay titulares y suplentes como cualquier otro equipo, me parece que no va a ser tan fácil para Bolívar o no va a estar menos complicada la cosa por más que Abel Ferreira cambie jugadores. Y ahora les voy a mostrar en la pizarra, vamos a meternos por ahí, cuáles pueden llegar a ser las variantes del equipo brasileño. Pero vamos a arrancar por Bolívar y para mí las dudas están en la zaga y el lateral izquierdo, y dependiendo de las combinaciones que elija Flavio Robato, estará el potencial de Bolívar y creo que puede pasar también por el equipo que ponga Palmeiras adelante, si va con todo o si alterna. Pero por allí ustedes están viendo, afuera casi de la cancha, las distintas alternativas que hay para el lateral izquierdo, como Luis Fernando Paz, como Ervin Vaca, como Sagredo. Después en la defensa, donde Quinteros y Ramírez, que ya están jugando en el torneo local, pueden llegar a ser una alternativa para jugar en la saga junto al otro Sagredo. Pero vamos a ver un poquito cuáles pueden llegar a ser las posibilidades y las combinaciones, como por ejemplo la posibilidad que jueguen en la saga los hermanos Sagredo, que Ervin Vaca pase al lateral izquierdo y el equipo quede básicamente como se enfrentó a Sporting Cristal. La otra opción, esa fue la defensa contra Sporting Cristal, la otra opción es que Quinteros pase a la saga, que Ervin Vaca se mantenga en el lateral izquierdo y también la opción de Luis Fernando Paz por el carril zurdo para cubrir esa zona bastante ofensiva. Ya moviendo un poco más las fichas, el venezolano Ramírez jugando por derecha en la saga, Sagredo y Ervin Vaca completando el ala izquierda de la defensa de Bolívar, que de nuevo, dependiendo de cómo se pare en la cancha, estarán declarando sus intenciones ofensivas también. ¿Qué cambia con la elección del lateral izquierdo? Bueno, ¿cómo va a atacar el Patito Rodríguez? Que ahí lo tienen con la pelota ya como referencia, porque cuando juega Ervin Vaca, y ahí es donde les estoy mostrando, este futbolista por lo general le pasa por dentro al Patito Rodríguez, que es el que encara, el que va en el 1 contra 1 contra el lateral rival. El equipo de Palmeiras juega con 3 en el fondo y 2 carrileros habitualmente. También tiene alguna opción de 4-4-2 o 4-3-3, los dirigidos por Abel Ferreira. Pero es importante cuando juega Ervin Vaca, y el otro día se vio contra Sporting Cristal, que le suba, que le pase. Eso no sucedió en el primer tiempo y dejó muy solo al Patito Rodríguez en el 1 contra 1 y las cosas se concentraron por el lado derecho, donde Yomar Rocha fue buena figura de ese partido. Pero ¿qué pasa si Ervin Vaca hace lo que debe de hacer? Pasarle por adentro. Se puede generar un buen circuito donde Ervin Vaca empuje a la defensa rival por el costado, por el carril interior, le dé profundidad ante una combinación con el Patito Rodríguez y le saca un poco de presión y de custodias a Ramiro Vaca, que también es importante. Observen allí, en ese circuito que se puede armar en esa zona del campo, le va a dar opciones a la gran figura de la academia, ya sea para poder estar combinando con Robson Mateus, tirando centro a Fabio Gómez, filtrando pelotas para Ervin Vaca o combinando con el Patito Rodríguez,
también clarificándole el tiro de media distancia, uno de los fuertes de este jugador boliviano. ¿Qué pasa si juega Luis Fernando Paz? Bueno, las cosas cambian desde el punto de vista de qué es lo que hace el Patito Rodríguez, porque Paz va a abrir mucho más la cancha, Paz va a hacer más la banda y le va a dar la posibilidad al Patito Rodríguez que tire más diagonales, que eso no sucede cuando juega Ervin Vaca, que le pasa por adentro. Eso va a permitir también poder combinarse con el lateral izquierdo, tener a Ramiro Vaca más frontal al arco y tener muchas más chances de poder asistir a Fabio Gómez desde los costados para que éste pueda convertir. Quiero decirles que me ocupé de la banda izquierda del equipo de Bolívar en este resumen, básicamente para contarles dónde creo que está, desde mi punto de vista, el cambio o las dudas que tenga Flavio Robato al respecto de este partido. Eso con respecto al equipo de Bolívar. Si cambiamos, vamos a cambiar la pizarra y vámonos a la de Palmeiras. Por allí vamos a ver, digamos, las variantes que tiene Abel Ferreira. Y ustedes ven a la derecha todos los jugadores disponibles, además del equipo titular base, que tiene a Weberton en el arco, a Fuchs, Gómez y Micael, Richard Ríos, el colombiano, el uruguayo Emiliano Martínez, Estevao, mi otro compatriota Joaquín Piquerés, Felipe Anderson, Víctor Roque y Facu Torres, otro uruguayo. 3 tiene el Verdão en esta temporada de mis compatriotas. Y este equipo tiene muchas variantes y cada uno de ellos son extremadamente peligrosos. Y observen que dentro de los cambios que puede hacer Abel Ferreira para este partido es sacar a los mencionados, mantener la línea de 3 y jugar con Maike y Murillo a los lados de Gustavo Gómez. Agustín Giai aparece en la mitad de la cancha volcado hacia la derecha. José López como alternativa al centro delantero, Estevao que pase más al ataque y Moreno que juegue en la mitad de la cancha en lugar de Emiliano Martínez. También dentro de las distintas alternativas y los cambios que pueda haber, vamos a volver a traer a Felipe Anderson y pasar a lo que les decía, a un 4-3-2-3-1, que puede transformarse en un 4-4-2 o 4-5-1 con Maike en el lateral derecho, Murillo, Micael y Piquerés completando la línea de 4 y Anderson como enlace de ese equipo, esta estructura 4-2-3-1 que están viendo por ahí. Son bastantes las variantes que tiene este cuadro, que puede ingresar tanto Evangelista como Rafael Veiga. Veiga que no está muy bien en cuestión de lesiones. No creo que lo arriesgue a Abel Ferreira, pero imagínense que viaje Rafael Veiga y juegue 15 minutos nomás. Evangelista se podría parar allí en la mitad de la cancha. Van der Laan en el lateral izquierdo. Y son bastantes opciones que les estoy mostrando, equipos que pueden cambiar y que también le pueden hacer complicada la tarea del scouting al equipo de Bolívar, porque tiene muchas variantes el cuadro brasileño. También Felipe Anderson, Giai puede ingresar, armar un equipo más compacto y por allí tendríamos quizás las dos alineaciones principales, las que creo que pueden jugar en este equipo. Puse un equipo alternativo por el lado de Palmeiras y los titulares para Bolívar: Lancillota, Rocha, Sagredo, Ervin Vaca, Justiniano, Robson Mateus, Melgar, Ramiro Vaca, Patito Rodríguez y Fabio Gómez. Me parece que Ervin Vaca le puede dar un poquito más de solidez defensiva al equipo. No le sorprenda que termine jugando Sagredo de lateral izquierdo y que aparezca tal vez el venezolano Ramírez en la saga. No sé, ustedes me dirán cómo anda el venezolano para el equipo. Ya volvió el arquero suplente de Lampe en Bolívar, pero quizás le mantenga la confianza a Lancillota, Flavio Robato. Y por el lado de Palmeiras, Weberton, Agustín Giai, Murilo y Micael, Maike, Moreno, Evangelista, Van der Laan, Estevao, Anderson, Facu Torres y José López. Serían para mí los 22 protagonistas de este partido a disputarse en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz. ¿Dónde está la clave del partido? Me parece que los dos tienen mucho juego por bandas donde por lo general se encuentran y tienen los dos su fuerte. Recién estuve analizando la banda izquierda de Bolívar y también por allí no solamente aparece zona de oportunidad en ataque, sino también oportunidades para el rival en la contra. Esa zona pintada
de amarillo es la que estábamos analizando hace un rato, los distintos movimientos posibles que tiene Bolívar. Pero por izquierda está el caldo de cultivo para que Estevao gane las espaldas de Ervin Vaca, que Sporting Cristal no lo explotó, pero sí lo podría hacer el equipo brasileño. Y estos tres que le quedan en ataque al equipo de Palmeiras pueden quedar hasta fijos, mantener sólida la defensa y provocar que Justiniano tenga que hacer más el balance, que Robson Mateus no se puede ir tanto y tapar las subidas de Ervin Vaca, dejando un partido más donde el Facu Torres deba acompañar tal vez a Yomar Rocha y el resto del bloque, bueno, definir casi que mano a mano con el ataque boliviano. Para mí Melgar también es una pieza fundamental en este equipo de Bolívar que no abre tanto la cancha, eso lo hace Yomar Rocha, pero Melgar en menor medida tiene un trabajo similar al de Ramiro Vaca, donde trata de ocupar los carriles interiores, asociarse con el lateral y también tiene buen tiro de media y larga distancia y sorprende en ataque, casi jugando como un segundo delantero junto a Fabio Gómez. Las espaldas de los laterales y en especial del izquierdo será el punto clave, atacar por los dirigidos por el entrenador Abel Ferreira, y por allí estaría, digamos, el resumen de lo que creo que va a ser ese partido a disputarse en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz. En la pestaña de comunidad, para ustedes, el 56% cree que ganará Bolívar este partido. Para el 36% el favorito es Palmeiras y el 7% nada más considera que esto puede terminar empatado. Yo ya les comenté mi opinión en el video de predicciones. Y además de invitarlos a suscribirse al canal, a dejar sus comentarios y darle me gusta a este video de la mega previa, les cuento que la tabla de posiciones estaría quedando con Bolívar y Palmeiras liderando con 6 puntos. Bolívar, por diferencia de goles, estaría sobre el equipo del Verdão. Y Cerro Porteño también tendría 6, pero por debajo de Palmeiras, creo, por un tema de diferencia de goles. Aunque estaría bastante apretadita la cosa. Cerro Porteño ganó por 2 ante Bolívar. Si gana este partido, bueno, el Verdão estaría quedando con 6 puntos. Y cuando uno analiza esa tabla de posiciones donde Palmeiras, si pierde este partido, podría quedar tercero, pongo en duda eso de que Abel Ferreira decida poner un equipo alternativo para el partido contra Bolívar, porque si suma puntos, al menos uno, ya le está quitando la posibilidad de completar los 9 de local a Bolívar y se estaría cosechando 4 de visitante. Eso es una gran oportunidad que creo que el entrenador del equipo brasileño no querrá perder, y tal vez la rotación sea menor a lo que los hinchas de Bolívar esperan. Vélez Sarsfield lidera el último grupo de esta fase de grupos de la Libertadores, el H, donde está también Peñarol, San Antonio, Bulo Bulo, 3 puntos para uruguayos y bolivianos, y Sierra Olimpia con 0. Pero este no va a ser de los grupos donde hay uno que no suma nada y se termina transformando en un triangular, porque Olimpia, con su orgullo de cuadro grande y también sus posibilidades deportivas, seguro sume algún punto que otro y entrevere la cosa. En este grupo donde Vélez sacó ventaja en el momento ideal, cuando todos están organizando, armando, pegó fuerte 2 veces, a Peñarol le ganó los últimos minutos, a Olimpia le pegó y en el piso por goleada en Asunción del Paraguay, y eso lo lleva a tener la gran oportunidad de empezar a asegurar la clasificación si le gana a San Antonio Bulo Bulo. 2 partidos ganados de visitantes serían, más el logrado como local en la inauguración de este grupo, hablan a las claras de que es uno de los firmes candidatos para clasificar a la siguiente ronda. Creo que es uno de los favoritos, más allá, yo ya les dije mi predicción para este partido. Y por el lado de Olimpia, cambió de técnico, se fue Martín Palermo, tuvo un interinato, llegó Fabián Bustos. Ayer, sábado, le ganaron a Sportivo Luqueño 3-1, y en base a ese partido, más lo que había visto a nivel individual de los jugadores de Olimpia, dirigido por Martín Palermo, es que pude armar el análisis que les voy a mostrar en unos instantes en la pizarrita con respecto al partido entre Olimpia y Peñarol. Antes de olvidarme, y como siempre agradeciéndoles a ustedes del me gusta, los videos, sus comentarios, la suscripción al canal,
Háganse miembros para colaborar con este espacio. Por menos de $1 pueden estar aportando aquí al canal, como lo hace también José Carlos de DM Banderas, a quien le mando un abrazo grande. Quiero decirles que a todos los suscriptores del canal que vayan a la esquina de Garzón y Casaballe, donde tiene los sábados su local de DM Banderas, le dicen que van de mi parte y José Carlos le va a hacer un 30% de descuento en sus artículos, banderas de todos los equipos. Vamos a estar sorteando 2 banderines a fin de mes de mayo para la gente de Uruguay. Banderas de confección para autos, banderines, telones, verticales, trapos. Si vas de mi parte, José Carlos, me dijo, un descuento para que se note. 30% sobre los precios que tiene DM Banderas si venís de parte de PM Contenidos. Aprovechá la promoción, le tenés que mencionar en el video, cada vez que veas este video, hasta el mes de mayo vas a poder tener ese descuento con la gente de DM Banderas. Te estoy dejando por acá la información, el teléfono y las formas de contactarse con este gran amigo del canal. Bueno, ahora sí, vamos a meternos en la previa de Olimpia Peñarol. Se va a jugar en el Defensores del Chaco. Y lo primero que tengo para decir, y no quiero pecar de reiterativo porque lo vengo expresando en todos los videos en los que he hablado tanto de Olimpia como de Peñarol por Copa Libertadores, es: no den por muerto un equipo paraguayo ni jodiendo, ni mucho menos nos dejemos llevar por el 4-0 que se dio en este mismo estadio donde se va a jugar el partido entre Vélez y Olimpia, que le terminó costando el cargo a Martín Palermo. ¿Por qué se los digo? Porque el 4-0 de Vélez, más bien ya sé que los goles son amores y lo que importa es la pelotita entrando en el arco del cuadro contrario. Pero a nivel de juego, Olimpia hizo mucho más de lo que expresa el resultado del partido y no fue tan categórica la diferencia. Y sí aprovechó el equipo de Olimpia o de Vélez las ventajas que le daba el sistema de Martín Palermo. Olimpia, que ahora tiene nuevo entrenador, Fabián Bustos, que siempre que lo vi dirigir, ya sea en Barcelona de Guayaquil o ahora en Universitario, siempre trata de tener equipos compactos, que defienden bien. Por lo general elige la línea de 3, no creo que sea este el caso, jugar con línea de 3. Los equipos paraguayos últimamente hay unos cuantos que adoptan esa opción, pero no creo que suceda contra Peñarol. Y un técnico que llega nuevo va a ir a la segura, al 4-4-2, tratar de cerrar espacios y buscar a un jugador, que ahora les voy a contar cuál es, a jugarle el 1 contra 1 a Maxi Olivera los 90 minutos del partido hasta aburrirse. Y eso me parece que va a ser una de las claves. El 1 contra 1 de Leguizamón contra Olivera y también el juego que hace Olimpia en un lado de la cancha y el cambio de frente, en realidad el pase cruzado justamente a la espalda del lateral izquierdo del equipo rival. ¿Por qué? Y ahora vamos a la pizarra. Porque Fabián Bustos ha decidido que Leguizamón, que Martín Palermo lo ponía a jugar por el costado izquierdo en algunas ocasiones, vaya a jugar al lado derecho. Por acá les estoy dando opciones de lo que pueden ser las alineaciones de los equipos. Voy a empezar con los paraguayos. Versa, que se ha quedado con el puesto de arquero en Olimpia, dado los malos rendimientos del arquero titular. Hoy en día Arzamendia ha visto los últimos partidos desde el banco de suplentes. De hecho, Versa, si mal no recuerdo, jugó a partir de la goleada de Vélez Sarsfield. Arzamendia jugó el partido contra los argentinos y después se fue al banco de suplentes. Espínola, Rojas, López y Zavala probablemente sea la línea de 4 final. Leguizamón por derecha, este zurdo picante, lo van a ubicar, teñido de rubio, tiene todos los condimentos para que usted diga, este juega bien. Domínguez o Franco acompañarán al capitán Richard Ortiz. Redes o Morínigo por el lado izquierdo. Redes lo venía haciendo en el partido que le ganaron a Sportivo Luqueño 3-1 ayer sábado. Terminó jugando Morínigo por izquierda, después entró Redes en el segundo tiempo e hicieron ahí un enroque con Leguizamón. Benedetto, Derlis González, para mí es uno u otro, y el Oso Prato. No creo que Benedetto juegue contra Peñarol como titular. Para mí Prato va a ir al choque contra los zagueros carboneros. Eso por el lado de Olimpia. Por el lado de Peñarol, Martín Campaña en el arco, Milán, Herrera, Coelho y Maxi Olivera. Se lesionó
el Juanchi Rodríguez en el partido contra Wanderers en el primer tiempo y seguramente ni siquiera viaje a Asunción y estará 2 o 3 semanas fuera de las canchas. Eric Remedi y Nacho Sosa en la mitad de la cancha. Contra Wanderers jugó Rodrigo Pérez en el 5, Nacho Sosa volcado a la derecha, con más ida y vuelta, pero me parece que Eric Remedi será el elegido por Diego Aguirre. Leo Fernández y Maxi Silvera, esos dos seguro. No hay lugar ni para Villalba, ni para Machado, ni para Benatti, ni para David Terán, creo. Y del otro, y por las bandas, creo que las opciones son Mayada y Umpierres por derecha, eso puede llegar a ser una opción. García y Báez por izquierda, o Báez por derecha, Umpierres por izquierda o Báez por derecha y el demonio García por izquierda. Quizás esos dos que están juntitos ahí, García y Báez, serán los extremos de Peñarol en el partido. Si tuviera que hacer yo el equipo dentro del pobrísimo panorama que tiene Peñarol, yo prescindiría de Mayada. Umpierres le ha dado intensidad a Peñarol y para mí es un jugador que se ha ganado el puesto, y a Jaime Báez no lo quiero ver ni en figurita. No me lo nombren a Jaime Báez porque es un futbolista que ha demostrado no querer estar en Peñarol, no tener con qué para poder seguir en el cuadro, y sinceramente, por más que Diego Aguirre lo elija para ser titular el próximo miércoles, en mi cuadro no entra. Y por el lado de Olimpia voy a dejar a Franco, voy a dejar a Morínigo y voy a dejar a Derlis González. Y estos dos serían los 22 protagonistas del partido en el Estadio Defensores del Chaco. ¿Dónde están las claves del partido? Por el lado de Peñarol, efectividad, muchachos, las que se generen hay que concretarlas. Y no veo a Maxi Silvera peleando con los zagueros. Maxi Silvera muchas veces se mete en esta zona donde creo que Olimpia deja huecos, tanto Franco, Richard Ortiz quizás es más defensivo, pero por acá hay zonas de oportunidad para Leo, para que Leo retroceda un poquito y el Nacho Sosa caiga de sorpresa, para que Umpierres irrumpa en la espalda del lateral. Ahí hay zonas de oportunidad para Peñarol. No veo a Pedrito Milán tan ofensivo, a Remedi más metidito, más cerca de los zagueros, y al demonio García encarando a Espínola. Eso es lo que tienen que hacer los zagueros de Peñarol, encarar, encarar. Y el 4-4-2 de este equipo de Olimpia es muy clarito, es muy concreto, no tiene muchos dramas y es bastante clásico el cuadro, porque cuando la agarra por banda, el equipo de Olimpia la agarra por una zona y tira inmediatamente el pase cruzado para el pique al vacío de Leguizamón, donde aquí intentará hacer un surco y generar este duelo con Maxi Olivera, encarando hacia adentro, hacia el perfil derecho del capitán de Peñarol, y ahí generar inconvenientes. Y eso es lo que va a provocar a que Eric Remedi se tenga que volcar necesariamente sobre la derecha, que Nacho Sosa tenga que necesariamente estar en la zona más defensiva, escalonando al número 29 del equipo de Olimpia, y eso le va a restar potencial probablemente ofensivo a Peñarol en la contra, pero necesariamente le tiene que sumar en la defensa al equipo carbonero. Eso en una primera instancia de lo que creo que puede llegar a ser Peñarol, este equipo de Olimpia que ante la salida del rival, vamos a sacar, ya dije que no quiero ver a Jaime Báez, vamos a poner el demonio García, ahí está. Este equipo de Olimpia que cuando el rival sale desde el fondo y por ejemplo lo intenta hacer por izquierda, como lo suele hacer con Olivera, donde Leo Fernández o Remedi en realidad es el que intenta sacar el equipo, Olimpia con Leguizamón, González y Benedetto Prato son los tres que van a la primera línea de presión. Ortiz, Franco y Redes se quedan en una segunda instancia tratando de achicar la cancha, y luego la línea de 4 es la que termina cerrando ese esquema de presión medio alta, ni siquiera tan asfixiante, pero sí al segundo pase en la salida. Lo que intenta provocar este equipo es que el rival la suelte largo y que Rojas o López dominen y reinicie el juego el equipo paraguayo, que como les decía, en ataque van a volcar su juego por derecha, van a buscar el 1 contra 1, fuera Báez de acá, vamos con Diego García, perdón que sea insistente. También puede haber oportunidad para Camilo Mayada, a jugar por banda derecha, ese puede llegar a ser una opción para Peñarol.
Y otra vez, este 1 contra 1 va a ser muy interesante y van a tener que estar los zagueros de Peñarol muy atentos a dos situaciones. El corte de Derlis González entre el zaguero y el lateral, esto es muy habitual. Franco se para por acá para combinar, siempre hay oportunidades. El 9, ya sea Benedetto o Prato, tratan de fijar a los zagueros y deberá ser trabajo de Perito Milán que no cierre por el segundo palo Redes o quien entre en la segunda pelota, en el segundo caño o Campaña, tratar de cortar mucho más ágil esta zona del área, porque una de las jugadas que habitualmente hacen es el corte de Leguizamón, el pase a Derlis González, el centro hacia el segundo palo o el centro de la muerte, y si el tiro no va al arco, suelen hacerlo lo más esquinado posible para que si no va al arco ingrese por el segundo palo alguien que termine de conectar. Eso más o menos por el lado de Olimpia, que también tiene buen juego aéreo, que el otro día el equipo de Sportivo Luqueño le encontró ciertas fisuras a espaldas de los laterales, que por supuesto Bustos le intentará dar un equilibrio que no tuvo con Martín Palermo, donde Vélez le había aprovechado toda esta zona del campo a velocidad, y allí creo que sería importante la presencia de Umpierres, la presencia del Demonio García. Umpierres, si juega por la izquierda también, vamos a poner al gurí Umpierres para no ver primero al futbolista al futbolista, la Chinita Báez. ¿Dónde tengo Umpierres? ¿Dónde está Umpierres? Por favor, vamos a ver Umpierres, ¿dónde anda? Bueno, andaba por ahí en la pizarra y se me perdió, pero la cuestión es sacarlos a velocidad, hacer algo parecido, acá está Leandro Umpierres, hacer algo parecido a lo que sucedió en algún momento contra Wanderers, en especial en el gol que empata el partido, donde Peñarol encontró a un equipo rival adelantado y con Leo Fernández, mucho más en posición de lanzador que de organizador cerca del área rival, encuentre a García, a Silvera y a Umpierres. Creo que deberían jugar estos tres lo más cerca de la mitad de la cancha para fijar a la línea de 4 y bancar con el doble 5 y la defensa esos embates del equipo paraguayo. Simplemente para ver algunas alternativas del equipo que puede presentar Peñarol. Vamos a volver a la pizarra original. ¿Y qué otros equipos podría presentar Diego Aguirre? Vamos con Nahuel, con Coelho. Me parece que dentro de las posibilidades, Aguirre no le ha dado chances a David Terán y no veo para que ingrese Terán en este partido. Sí veo que puede tener chance Rodrigo Pérez. ¿Por qué? Por la dinámica. Remedi es un jugador con buena técnica, pero no tiene dinámica. Y quizás Rodrigo Pérez lo terminemos viendo en la mitad de la cancha, en lugar de Umpierres. Yo para ver a Terán, a mí me gustaría ver a García con Maxi Silvera en el ataque, el Demonio García que vaya cambiando, quizás prescindir de Umpierres y formar una mitad de la cancha quizás un poco más combativa, con Pérez Sosa y Remedi, y soltar a Leo, mandar a García y Maxi Silvera al ataque. ¿Qué es lo que sucede con esta postura? Estás regalando los laterales y es una declaración de no atacar por el lado izquierdo, donde Maxi Olivera no te va a aportar en ese sentido, pero si a Maxi Olivera se le ocurre cruzar la mitad de la cancha, Rodrigo Pérez estará al auxilio rápidamente por el tema de Leguizamón. Por derecha, Pedrito sí podría aportar y quizás Diego García se volcara hacia la izquierda. Ahí podría haber una respuesta. Creo que la solución para Peñarol es que haya velocidad y es por eso que David Terán para mí no tiene puesto en este cuadro. No tiene puesto porque imaginen que a mí se me ocurre decir, bueno, Terán va a la cancha y jugamos con el doble 5 de Remedi y Nacho Sosa. Perfecto. ¿Y dónde juega Terán? ¿Lo pongo contra la banda izquierda? ¿Lo pongo de punta? Armo un cuadrado en la mitad de la cancha con Terán y el Nacho Sosa y Remedi más Leo Fernández y dejo a Silvera y a García más abiertos y estos que caigan al espacio, o Terán quizás más de centro delantero, de falso 9, no hay puesto. La verdad, todo lo que le estoy diciendo es un verso para no justificar la inclusión de David Terán, que si no la otra opción sería que juegue Terán por Maxi Silvera. El problema es que Terán no tiene tono defensivo, no va a parar a nadie en ese sentido, y Peñarol necesita gente que corra. Por eso, y porque Peñarol precisa gente que corra, Terán no debe ir, debe jugar
el Botija Umpierres, debe jugar García, debe jugar Remedi y debe jugar Maxi Silvera. Esos tres tienen que ser los jugadores intensos que le den el tono defensivo, competitivo, de nivel internacional, llamémosle así. Y bueno, y que Remedi se ponga las pilas y corra, hermano, porque precisamos que en la mitad de la cancha haya dinámica. Esto creo que es lo mejorcito que puede poner Peñarol para la jornada del próximo miércoles ante el equipo de Olimpia en Asunción. Partido parejo, durísimo y que creo que se va a definir por pequeños detalles, incluso hasta cómo los técnicos muevan el banco de los suplentes. Las encuestas de la pestaña de comunidad tienen a Vélez Sarsfield como el favorito para ganar el partido en Cochabamba, en una relación bastante cortita entre los dos equipos de 10 puntos porcentuales, y es amplia la diferencia, por supuesto el sesgo de este canal con buena parte de hinchas de Peñarol. La gran mayoría cree que el Carbonero va a ganar en Asunción del Paraguay, por lo tanto la tabla de posiciones quedaría con Vélez primero con 9, Peñarol segundo con 6, 3 para San Antonio Bulo Bulo y 0 para el equipo de Olimpia de Paraguay. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme prestado su tiempo para escuchar esta mega previa, hablando de todos los partidos que se nos vienen, el rendimiento de los equipos, algunos datos allí intercalados, el equipo de la semana. Me encantaría que por allí en la zona de comentarios, si llegaron hasta acá, primero déjenle el me gusta a este video, comenten, generen interacciones, suscríbanse al canal. De nuevo, si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, activen la suscripción. También les agradecería mucho que se hagan miembros de este espacio y en los comentarios déjenme sugerencias para este video, para la rutina de los lunes, qué es lo que les gustaría ver, qué otro tipo de datos o tipos de análisis les gustaría que hiciera en este programa de los lunes. Y bueno, y en el post partido de Peñarol a ustedes los espero, como siempre, para hablar del Carbonero, y a todos los demás el jueves. En vivo, con el señor de barba que comenta, estaremos repasando la acción de toda la semana de Copa Libertadores de América. Les dije que el canal se iba a reestructurar, que iba a tener un giro y bueno, íbamos a reorganizar un poco los contenidos. Esta mega previa es parte de lo nuevo que viene para este espacio. Espero que lo hayan disfrutado y me despido hasta el próximo video. Chau, chau.